Las noticias del día de hoy abordan la culminación del multiverso y de esta misma temática en el cine. ¿Realmente está funcionando? ¿A la gente le importa? Marvel sigue ideando estrategias increíbles, pero DC ya nos mostró cómo le fue a The Flash. Y en este video hablaremos sobre eso y muchas noticias más que no te puedes perder. Sin más que agregar, prepárate y ponte cómodo porque estamos a punto de iniciar. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Andrew Garfield podría volver en Secret Wars. Realmente no somos muy fanáticos de continuar con esta tradición de informar sobre rumores y voy a explicar el porqué. Muchos han quedado decepcionados de muchas películas, entre muchos otros motivos porque no se cumplen las expectativas generadas en Internet. El mejor ejemplo de ello es Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, que para el colectivo popular de fanáticos se vendió como una locura multiversal. Sí, claro, está implícito en el título, pero la cantidad de cameos y apariciones de personajes y actores de enorme peso que se decía iban a llegar no sucedió, o al menos no de esa magnitud. Tenemos un video hablando sobre todos los cameos que se creía que iban a aparecer y desgraciadamente se cumplió menos de un 10%, siendo bastante amable con ese video. Pero sucede algo, los rumores no son inventados por mí o por los insiders, o por las cuentas que dan noticias de estas películas. Son realmente rumores que se escuchan en Hollywood, liberados por el crew de trabajadores de los estudios, que si bien no tienen un acceso total, han escuchado o visto artes conceptuales de ideas consideradas para hacerse. Otra cosa es que finalmente el estudio haya decidido no hacerlas y solamente serán parte de una lluvia de ideas. La mayoría de los rumores nacen de ideas que apenas están gestándose en la matriz de los estudios, y sabiendo todos los cambios que hacen incluso filmando la película, es más, incluso durante la edición del corte final, no, en algunas ocasiones incluso un par de días antes de lanzar los productos al cine, nada está garantizado. Es cansado, pero el amor que se le tiene a estos momentos épicos que hemos vivido en las salas de cine o incluso la emoción previa al estreno ha sido tan grande que es fácil caer nuevamente en esto y también dar una nueva oportunidad. Al final, ¿qué tanto podemos perder? Las expectativas y los rumores también son movidos por las empresas. Aunque muchos no lo crean, todos somos manipulables y medibles, y como cualquier otra marca empresarial, quieren que se hable y se genere conversación sobre sus productos. No por nada en la serie WandaVision trajeron al mismo actor Evan Peters que hacía de Quicksilver en otro universo de películas. Querían evocar emoción en los fanáticos para generar de esa forma conversación y que teorizaran sobre el multiverso y qué es lo que podría pasar después. Esas fotografías desde los sets de filmación que en muchas ocasiones llegan en alta calidad son liberadas de forma deliberada. Recordemos que cuando nadie le tenía fe a la cinta de Joker de Joaquín Phoenix, liberaron miles de fotografías filtradas que se contaban casi toda la historia. Ahora bien, todo este contexto fue para darle un punto final a ese tema de los rumores. Van a seguir llegando y compartiremos los que nos parezcan más increíbles y también más emocionantes. Si los quieres escuchar, genial, y si sientes que te vas a decepcionar, no lo veas, así de sencillo. Porque ahora se está comenzando a hablar de la película más grande de Marvel Studios jamás ideada, Avengers 6, con el título Secret Wars. Promete en palabras de directores y guionistas ser el crossover más grande hasta la fecha, en el que superarán incluso a la enorme cinta Avengers Endgame. Y sabiendo que en los cómics, los dos eventos más importantes que llevan ese mismo nombre han sido auténticas joyas de la locura surreal, se espera mucho de ella. Hace algunos días trascendió que Hugh Jackman se habría reunido antes de la huelga y en vísperas de comenzar la filmación de Deadpool 3 con Kevin Feige, quien es un íntimo amigo de él, después de haber trabajado juntos en las primeras cintas de X-Men de Fox. Kevin le pediría a Jackman que aparezca en Secret Wars con un papel protagónico de mucho peso, lo cual suena innegablemente genial y al parecer el actor aceptó. Tobey Maguire también se dice va a regresar para esta película con un papel igual de importante, compartiendo protagonismo con Hugh Jackman y haciendo una dupla que hemos soñado desde hace muchos años, y con Spidey y Wolverine peleando juntos. Pero eso no es todo, porque también se habla sobre cómo Kevin Feige se habría reunido con Andrew Garfield semanas antes del inicio de la huelga, para que su Spider-Man volviera en Avengers Secret Wars. Y esto cobra todo el sentido porque algunos días después, Andrew declaró que todavía está interesado en volver, alegando además que después de lo que pasó con No Way Home, ese Peter Parker está volviendo a una nueva historia en su universo. Hay una historia sucediendo en un universo en alguna parte, hay un potencial infinito con ese personaje y otras iteraciones.
Sin duda se viene una historia mucho más grande e interesante que pondrá en peligro los universos de todos y seguramente va a comenzar con las consecuencias de The Marvels, película que se dice va a conectar directamente con Secret Wars. Aquí hagamos un ligero recordatorio. The Marvels va a presentar el otro brazalete contraparte del de Kamala Khan y juntos serán capaces de abrir huecos temporales y desviaciones multiversales, lo cual podría rasgar de forma definitiva la realidad y ahora sí comenzaron con las incursiones y destrucción de universos. La serie de Loki también va a contar esto y sus consecuencias serán clave para el futuro, conectándose con Secret Wars en el año 2027. ¿El universo de Sony de Spider-Man tendrá relación con Secret Wars? Podemos interpretar el Sonyverso como las películas que ha creado relacionadas con Spider-Man, tanto las live action como las animadas, el cual ha estado creciendo muchísimo en los últimos años, aunque con una calidad muy cuestionable en sus películas de villanos como Venom o Morbius. Pero con uno de sus mayores aciertos, Into the Spider-Verse y Across the Spider-Verse, películas que han revolucionado la animación y elevado la exigencia de los fanáticos. En este momento están creando más películas con elencos geniales. Madame Web va a ser protagonizada por Sydney Sweeney, Emma Roberts y Dakota Johnson, y se va a estrenar en febrero del siguiente año. Mientras tanto, Kraven el Cazador de Aaron Taylor Johnson se retrasó un poco más y no va a llegar en octubre de este año, sino hasta agosto del 2024, gracias a la huelga de actores que no va a permitir que el actor promocione la película, y Sony es muy consciente de que él es uno de sus mayores atractivos, sin olvidar mencionar series en live action sobre el Spider-Verse que están apenas en la creación del guión, como Spider-Noir o también Silk. Muchos fanáticos han especulado la posible aparición de estas franquicias en el máximo evento de Marvel Studios, Secret Wars, para sumar la mayor cantidad de personajes en una misma película y hacerla lo más épica posible. Desde el inicio, Marvel ha intentado mantener su independencia con respecto al universo de películas de Sony, quienes siempre se han visto muy ambiciosos y seguros de que, si forman parte del universo de Marvel, van a atraer más público. Pero a pesar de que Secret Wars sí va a contar con personajes pertenecientes a otras franquicias como Wolverine o Deadpool, existe un nuevo trato entre Marvel y Sony, del cual todavía no conocemos mucho, pues como te comentamos en la noticia anterior, Tobey Maguire y Andrew Garfield podrían volver como Spider-Man, y ellos pertenecen a Sony Pictures. Además vimos como Venom apareció también en No Way Home y dejó un fragmento suyo en el bar mexicano. Y muchos rumores señalan que Venom tendría importancia en Secret Wars junto con el Spider-Man de Tom Holland para de esa forma emular su primera aparición en los cómics con la creación del traje negro alienígena en el mundo batalla. Además, en No Way Home no solamente vimos a los villanos de las franquicias de Spider-Man de Sony, también se apreciaban las siluetas de muchos otros villanos conocidos de Spider-Man en las rupturas multiversales. Kraven, Rhino fueron algunos de ellos y sabemos que tendrán su aparición en live action próximamente. Por esto entendemos que sí, es posible y de hecho ya pasó, aunque no de una forma tan desenvuelta porque todavía no tenían los actores ni tampoco los diseños finales de estos personajes del Sonyverso. Es probable que suceda algo similar en Secret Wars, dando foco a los más importantes y dejando de lado a aquellos que quizá puedan resultar demasiado costosos, reciclando escenas o colocando solamente las siluetas. En Across the Spider-Verse también se mostró este crossover entre Marvel Studios y Sony, al momento de tener un cameo de Donald Glover repitiendo su papel de Aaron Davis, quien apareció ya en Far From Home de Tom Holland. Así que la respuesta a la pregunta inicial de la noticia es sí. El Sonyverso sí va a aparecer en Secret Wars, aunque aún esté por confirmar la cantidad de personajes que lo harán. Por otra parte, debemos recordar que en artes conceptuales de No Way Home aparece el Spider-Man del videojuego de PlayStation durante esta batalla final, quien se preparaba ya para pelear. O sea que era posible tenerlo en Marvel Studios Live Action, aunque finalmente fue descartado y solamente apareció en Across the Spider-Verse. En este momento muchas cosas parecen teorías locas o sueños tontos, pero están pasando, y te aseguro que en los estudios hay miles de artes conceptuales con los cuales planifican las más grandes y épicas escenas, con Wolverine siendo lanzado por Tobey Maguire para vencer a Galactus, mientras Deadpool y el Spider-Man de Andrew Garfield hacen bromas y se besan. O sea, no precisamente eso, pero sé que se entiende la idea. O tal vez sí. ¿The Flash es el peor fracaso de Warner? El multiverso quizá no está funcionando. Ahora bien, algo que nos hace dudar un poco con respecto a qué tan buena idea o qué tanta garantía es que Secret Wars vaya a funcionar solamente tomando como premisa que tendrá la mayor cantidad de cameos, es lo que pasó con The Flash del universo extendido de DC. Ya hemos hablado antes de cuál fue el enorme camino que tuvo que pasar la película para llegar a los cines, con cancelaciones y reescrituras desde hace más de 15 años, incluso antes del Snyderverso, que tanto ha dado de qué hablar.
pero finalmente cuando vio la luz no obtuvo el resultado deseado, ni siquiera satisfactorio. La crítica la destruyó, los fanáticos la odiaron y la gente no fue a verla, perdiendo Warner más de 150 millones de dólares sin contar los gastos en publicidad. Esa es la noticia que acaba de llegar. Warner está sufriendo su peor fracaso en la historia con The Flash y también es evidentemente la película menos taquillera de DC. ¿No se suponía que es la mejor historia de The Flash en la que está basada? Flashpoint en los cómics y en la película animada representa la epítome de las historias multiversales, inyectándole seriedad, dramatismo, muchos giros interesantes y consecuencias reales que sirvieron para alcanzar los objetivos de la empresa de reiniciar su universo e intentar hacer mejores historias. Curiosamente funcionó el reinicio en los cómics y también en la animación, pero en el cine ni siquiera se atrevieron a admitir este reinicio. No hubo consecuencias reales. Y la escena donde tenemos los épicos cameos de Superman de Christopher Reeves, el de Nicolas Cage o la aparición de otras iteraciones de The Flash como también las de Batman de Adam West y el protagónico Michael Keaton como el Batman de Tim Burton no fueron lo suficientemente buenas. Los efectos eran malísimos y es por eso que no se sintió tan épica. A pesar de contar con la representación en 3D de estos icónicos héroes para la cultura popular y la historia del cine y la televisión. Una película no puede sostenerse solamente de cameos, y Warner, en su intento por superar a todos los demás estudios y lanzar la mayor cantidad de apariciones de otros mundos y universos, demostró que a nadie le importa realmente y la gente busca más buenas historias. Es posible que el recurso del multiverso se esté quemando en la audiencia y de alguna forma nunca sentimos que se estableciera bien con la gente. Nunca terminaron de aceptarlo de cualquier forma o entenderlo, y las películas tampoco están ayudando mucho a que tenga relevancia. Ya se estrenó Blue Beetle este 18 de agosto. Pero ahora, hablando sobre algo más alegre para el universo de DC en el cine, es necesario hablar sobre su más reciente lanzamiento, Blue Beetle, que llegó este 18 de agosto solamente a cines para comprobar si es que la campaña de memes masiva de las redes sociales sería un éxito para salvar su primer fin de semana de estreno. Por lo pronto, aunque ya se ha estrenado en la mayor parte de países de todo el mundo, solamente ha llegado información de cómo es que le fue en Estados Unidos y Canadá, donde entre jueves y viernes consiguió un total de 10 millones de dólares, una cifra baja para los estándares de una película de superhéroes, pero considerando que se trata de un héroe muy poco conocido por la audiencia en general, es un marcado éxito. Esta cifra es muy parecida a lo que consiguió Shazam 2 con los mismos días, película que finalmente obtuvo 134 millones en total y le hizo perder mucho dinero a Warner. Tomando en cuenta que el presupuesto de Blue Beetle y el de Shazam 2 es técnicamente el mismo, 120 millones de dólares, todo apunta a que al menos podrá recuperar lo que se invirtió en su realización y minimizar las pérdidas para el estudio. Y las estimaciones reales antes de la campaña de memes eran mucho peores, pero por su parte Blue Beetle cuenta con algo que Shazam 2 no tuvo, y esta es la representación latina. La taquilla de Latinoamérica es de suma importancia para el estudio y eso podría salvarla. Esta cinta está protagonizada por importantes actores mexicanos y latinos, llena de referencias al folclore e incluso cuenta con un cameo del Chapulín Colorado, héroe de toda Latinoamérica unida. ¿Será que Blue Beetle será un éxito o va a fracasar? ¿Tú ya viste la película? Déjalo aquí en comentarios. Thor 5 ya fue confirmada. Sí, esto es real, no se trata de ningún rumor ni tampoco un invento creado por fanáticos escandalosos como yo. Taika Waititi, director de Ragnarok y Thor Love and Thunder, ha confirmado el día de hoy que una quinta película para Thor está 100% confirmada, a pesar de no aparecer en el calendario oficial, y además va a ser dirigida por él. Eso no les encantó a muchos fanáticos por el cambio drástico que ha hecho con el dios nórdico del trueno y el humor en sus películas, pero según parece Marvel Studios todavía tiene confianza en él y también en su visión. Además, habló sobre el nuevo villano de esta película, quien sería todavía más poderoso que Ela y que el personaje de Christian Bale, Gore, el carnicero de dioses. Aunque no agregó más detalles sobre él, sí hizo hincapié en este abrumador poder del villano, para mantener el interés en los fanáticos. ¿A qué villano podría enfrentar ahora? En la última escena postcréditos de Thor Love and Thunder, se mostró cómo Hércules, hijo de Zeus, interpretado por Brett Goldstein, iría en búsqueda de venganza y también pelearía con Thor. Pero definitivamente, a pesar del enorme poder de este dios griego, no puede superar a Hela, villana que solamente pudo ser derrotada por Surtur en el Ragnarok. Seguramente Hércules y Thor van a terminar uniendo sus fuerzas para enfrentarse con otro villano. Quizá el Invierno Negro está a la escala necesaria para superar a cualquier otro. Esta es una entidad con poderes colosales que supera incluso a Galactus, pues tiene el mismo deber devorador, pero no solamente necesita devorar planetas, sino universos enteros, siendo una amenaza a nivel Vengadores, y seguramente se va a acercar a Secret Wars por esta gran escala de capacidad destructiva. Sin duda Marvel parece estar recomponiendo su camino y esperamos que lo consiga.
Tom Holland de las películas de Spider-Man del MCU se ha robado una gran cantidad de web shooters, al igual que los lentes de Edit que utiliza en Far From Home. No siendo esto suficiente, dijo que ha intentado llevarse a casa uno de los trajes de Spider-Man, pero que es un poco difícil salir del set con algo tan grande y llamativo. Por el contrario de Holland, hay muchos actores que sí han podido robarse sus trajes de superhéroe. Andrew Garfield tenía prohibido llevarse su traje de Spider-Man, sin embargo, se las arregló para meterlo en una mochila y salir rápidamente del set. Tobey Maguire no quiso quedarse atrás y en unas recientes entrevistas en su gira para promocionar Babylon, reveló que tiene 2 trajes de Spider-Man, uno rojo y uno negro. También les llama a sus pijamas. Parece que el único que no ha podido llevarse un traje de Spider-Man ha sido Tom Holland, pero aún así le quedan bastantes películas para interpretarlo. Ryan Reynolds sí se ha llevado a su casa uno de los trajes de la primera película de Deadpool, y el actor tenía miedo de contar la historia, pues sabía que se metería en problemas, pero también dice que había esperado demasiado tiempo para poder interpretar al personaje, así que valió completamente la pena. Robert Downey Jr. un día simplemente dijo que necesitaba una de las letras de la Torre de los Vengadores. Específicamente quería la letra A para su oficina, y un par de días después llegó Paquetería a entregarle una caja con una nota que decía la letra que querías. Robert Downey Jr. incluso tiene una de las armaduras de Iron Man que se utilizaron en la primera película. Tal vez solamente necesitas pedir las cosas por favor, o sea, ser Robert Downey Jr. Chris Hemsworth se robó no uno, sino 5 martillos Mjolnir que ha utilizado a lo largo del MCU, y dice que utiliza en su baño uno para sostener el papel higiénico de su casa. Y su hermano asgardiano, Tom Hiddleston, ha dicho que, a pesar de que Marvel le regala muchas cosas del personaje, una de sus prendas favoritas es una de las bufandas que utilizaba el personaje de Loki en la primera película de Los Vengadores. Margot Robbie se llevó uno de los objetos más icónicos de su personaje Harley Quinn, y esto es nada más y nada menos que el mismísimo bate del personaje. Chadwick Boseman se robó el brazalete de T'Challa, pues era muy fanático de los superhéroes, y cuando se le dio la oportunidad de ser uno de ellos, tomó la oportunidad de quedarse con el brazalete del rey de Wakanda. Robert Pattinson hasta robó algo que ni siquiera era de su personaje, pues en la película de Batman hubo un par de cosas que no se utilizaron en la película. Sin embargo, estaban en el Gotham Sanitation Department, y hasta la fecha Pattinson ha usado la chaqueta un par de veces. Por otro lado, Pattinson ha tenido la oportunidad de robar algo más extraño, ya que mientras filmaba la película de Crepúsculo, se robaba la ropa interior. Jura que no tiene idea de dónde la sacan, pero que la ropa interior que tenían era la mejor que había probado y la usa todos los días. De igual forma, para The Batman, el actor Jeffrey Wright, quien interpreta a James Gordon, quería la identificación del comisionado Gordon y también la pistola del personaje, pero al final no logró llevarse nada. También hay otro tipo de actores que roban cosas del set para una buena causa. Chris Pratt robó su chaqueta roja de Star-Lord en Guardianes de la Galaxia para ir a hospitales y visitar a niños enfermos con su disfraz. Una acción bastante noble, pero no era necesario robársela. Jason Momoa y Ezra Miller tomaron algunos objetos pequeños como batibalas de la Baticueva en la película de la Liga de la Justicia. Algo que no es muy bonito escuchar sabiendo algunos chismes sobre Ezra Miller. Pero, ¿qué pasa si te descubren? Puede que corran con la mala suerte de Ben Affleck, ya que para Batman contra Superman quiso llevarse uno de los Batarang, pero Warner se enteró y se lo cobraron. Siempre teniendo mala suerte, Ben Affleck. Si tú tuvieras la oportunidad de tomar algo del set de alguna película, ¿qué objeto sería y de qué película? Dímelo aquí en los comentarios. Y por supuesto no podemos olvidar que lo que muchos actores han robado, además de objetos en el set de filmación, ha sido el corazón de los fanáticos. Y ahora sí nos vemos en la siguiente. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks.